La mano de Richard Wilson se quedó paralizada sobre el asa de su maletín mientras permanecía de pie en el vestíbulo de mármol de su mansión, absorto por unos sonidos que no había oído en 3 años. Niños riendo. Pero no una risa cualquiera, sino la alegría pura y desinhibida de sus gemelos sordos de 4 años, Ellie y Ethan, que no habían emitido un solo sonido desde el día en que murió su madre. Siguiendo la música que palpitaba en su casa, generalmente silenciosa, Richard se dirigió sigilosamente hacia la cocina. Sus zapatos de cuero italiano no hacían ruido contra las alfombras persas. Lo que descubrió allí desafió todo lo que creía saber sobre sus hijos, sobre la pérdida, sobre los límites de lo posible cuando el amor se encuentra con la desesperación. Allí, girando y balanceándose en el centro de su cocina de última generación, estaba Belinda Matthews, la mujer que había contratado como ama de llaves hacía apenas 2 semanas. Bailando con desenfreno mientras sus gemelos movían sus cuerpecitos en perfecta sincronía con las vibraciones que sentían a través del suelo. La harina cubría todas las superficies. Los cuencos para mezclar se habían convertido en tambores improvisados. Y sus hijos, sus hermosos, rotos, inalcanzables hijos, no solo se movían al ritmo de la música, sino que la dirigían. Las pequeñas manos de Ellie se movían con gestos fluidos que Richard jamás había visto. Mientras tanto, el rostro de Ethan se transformaba con una expresión de pura alegría al signar algo que hizo que Belinda echara la cabeza hacia atrás y riera. Con una alegría tan genuina que Richard sintió que su mundo, cuidadosamente construido, se tambaleaba. Pero lo que le cortó la respiración por completo fue el momento en que Belinda respondió con señas a los complejos y gráciles movimientos de sus hijos, a los que ellos respondieron con una emoción tan vibrante que había olvidado que eran capaces de sentir. Les estaba hablando, comunicándose con ellos. Después de 3 años de silencio, citas con especialistas y un pronóstico devastador, esta mujer estaba conversando con sus hijos. Richard se pegó al marco de la puerta, con la vista nublada mientras observaba a Ethan signar algo que hizo que Ellie aplaudiera y girara sobre sí mismo. Entonces, como si fuerzas que escapaban a su comprensión los hubieran coreografiado, los 3 comenzaron a moverse al unísono, creando algo que parecía un caos controlado, pero que se sentía como pura magia. Fue entonces cuando Richard Wilson, director ejecutivo de Wilson Industries, un maestro del control, un hombre que no había llorado desde el funeral de Emily, sintió las lágrimas correr por su rostro al presenciar lo imposible. Sus hijos no solo bailaban. Se estaban recuperando. 3 años antes, la última mañana normal de la vida de Richard Wilson comenzó con el sonido de su esposa Emily cantando desafinadamente en la ducha mientras sus gemelos de 18 meses balbuceaban emocionados en sus cunas, practicando los pocos signos que ya habían aprendido a pesar de su corta edad. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de su mansión en Beacon Hill, iluminando una mesa de desayuno preparada para una familia que no tenía ni idea de que les quedaban exactamente 4 horas y 17 minutos de vida juntos. Emily salió del dormitorio con el vestido azul que resaltaba sus ojos, el cabello oscuro aún húmedo y el rostro radiante de esa felicidad que emana de una vida construida sobre sólidos cimientos de amor y propósito. Era maestra de educación especial y había dejado su carrera para dedicarse a la crianza de Ellie y Ethan. Pero su vocación de educadora seguía latiendo con fuerza en todo lo que hacía con los niños. «Buenos días, mis ángeles», dijo, levantando a los gemelos de sus cunas con la eficiencia de quien domina el arte de amar a 2 niños a la vez. Ellie comenzó de inmediato a decir «mamá», con señas, con sus deditos regordetes que aún no dominaban los movimientos precisos, mientras Ethan aplaudía y emitía las alegres vocalizaciones que eran su forma de cantar. Richard observaba desde la puerta, taza de café en mano, maravillado como cada mañana ante el milagro de su familia. La pérdida auditiva del niño se había diagnosticado a los 6 meses. Pero Emily lo había afrontado no como una limitación, sino como una oportunidad para expandir la comunicación familiar.
más allá de los límites que la mayoría de las familias ni siquiera se plantean cruzar. Vamos a aprender juntos, anunció cuando el audiólogo dio el diagnóstico con una delicadeza casi de disculpa. Todos vamos a aprender a hablar con fluidez su idioma, y ellos van a descubrir que hay muchísimas maneras de conectar con el mundo. Y lo aprendieron. La casa estaba llena de estímulos visuales. Letreros coloridos, que etiquetaban todo, desde muebles hasta emociones. Emily se había inscrito en cursos intensivos de lengua de señas y arrastró a Richard con ella, convirtiendo sus conversaciones nocturnas en sesiones de práctica que los hacían reír a carcajadas de sus torpes intentos de hablar de listas de la compra y horarios de trabajo con las manos. Los chicos estaban prosperando. A pesar de su discapacidad auditiva, alcanzaban los hitos del desarrollo con la confianza de niños a quienes nunca se les había dicho que tenían limitaciones. Usaban señas para palabras básicas, respondían a señales visuales y llenaban sus días con el tipo de exploración alegre que los hacía sentir como niños. La pérdida parecía ser solo otro aspecto interesante de quienes eran. «¿Papá trabaja?», preguntó Ellie con señas esa mañana, con su carita seria. «Hoy no», respondió Richard, hablando y usando señas como Emily les había enseñado. «Hoy, papá se queda en casa con sus niños favoritos». Había despejado su agenda específicamente para este ritual del jueves por la mañana, acompañando a Emily y a los gemelos a la cita de evaluación del desarrollo de los niños. Y luego pasando la tarde en el parque donde a los niños les encanta ver a otros niños jugar mientras practican sus propios intentos de correr y trepar. Emily preparó la pañalera con su habitual eficiencia organizada, asegurándose de que tuvieran refrigerios, juguetes y la pequeña tarjeta de comunicación que llevaba consigo a todas partes, para ayudar a otros adultos a interactuar con los niños cuando fuera necesario. Le dio un beso de despedida a Richard con el afecto casual de quien da por sentado que habría miles de besos más como ese en el futuro. «Nos vemos en el consultorio del Dr. Martínez», dijo, acomodando a los niños en su carriola doble. «Ellie, Isen, saluden a papá». Los dos niños saludaron con entusiasmo, y Richard les devolvió el saludo, ya ilusionado con la tarde que habían planeado en el parque, donde los niños podrían practicar sus habilidades motrices mientras Emily trabajaba en ampliar su vocabulario de señas. Se suponía que se encontrarían a las 11. El accidente ocurrió a las 10:43. Richard estaba en su oficina revisando los informes trimestrales cuando sonó su teléfono con la llamada que hizo añicos su mundo, fragmentos demasiado pequeños para volver a armarse. Las palabras del hospital se mezclaban. Accidente de coche, conductor ebrio, Emily había fallecido. Los niños estaban físicamente ilesos, pero lo habían presenciado todo. Las siguientes horas transcurrieron en una nebulosa de decisiones imposibles y preparativos que parecían surrealistas en su mundana necesidad. Funerarias, abogados y trabajadores sociales que hablaban con voz suave sobre el trauma, el duelo y la importancia de mantener una rutina para los niños. Pero fue cuando Richard finalmente trajo a Ellie y Isen a casa del hospital. Con sus caritas vacías por la clase de shock que experimentan los niños cuando su mundo seguro se vuelve repentinamente incomprensible, que la verdadera magnitud de su pérdida comenzó a calar hondo. Los niños no lloraron. No preguntaron por su madre. Simplemente se replegaron en sí mismos tan completamente que en cuestión de días dejaron de usar el lenguaje de señas por completo. Dejaron de intentar comunicarse o conectar con el mundo que los rodeaba. La doctora Phillips, la psicóloga infantil que recomendó el hospital, lo explicó con una precisión clínica que se sentía como ser diseccionado estando consciente. Mutismo selectivo tras una pérdida traumática, dijo, tomando notas en su expediente mientras los niños permanecían inmóviles en sillas diseñadas para niños mucho más grandes. Sumado a su discapacidad auditiva preexistente, estamos ante una compleja constelación de factores que pueden afectar significativamente su desarrollo.
Richard contempló a los gemelos, buscando en sus rostros algún rastro de los niños animados y alegres que habían sido apenas unos días antes. Pero era como si alguien hubiera apagado una luz en su interior, dejando tras de sí hermosas cáscaras que se parecían a sus hijos, pero que no contenían nada de su chispa. ¿Qué significa eso para su futuro?, preguntó Richard, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta sería devastadora. La intervención temprana es fundamental, respondió el doctor Phillips. Pero, dada la gravedad del trauma y sus dificultades de comunicación, debemos ajustar nuestras expectativas. Puede que los chicos nunca recuperen su nivel de funcionamiento anterior. Nunca. Esa palabra se le clavó a Richard en el pecho como una astilla, un recordatorio constante de que sus hijos se habían convertido en un conjunto de limitaciones en lugar de posibilidades. Los meses que siguieron fueron un torbellino de citas, intervenciones e intentos cada vez más desesperados por contactar con unos niños que parecían empeñados en permanecer inaccesibles. Richard contrató a los mejores especialistas que el dinero podía comprar. Matriculó a los chicos en programas exclusivos diseñados para niños sordos con antecedentes de trauma y transformó su casa en un entorno terapéutico con salas sensoriales y dispositivos de comunicación. Nada funcionó. En todo caso, cada nueva intervención profesional parecía sumergir aún más a Ellie y Ethan en su silencio protector. Toleraban ser trasladados de un especialista a otro, participaban mínimamente en las actividades prescritas, pero no mostraban un interés genuino por nada ni por nadie. Las niñeras iban y venían con una regularidad deprimente. Cada una llegaba con credenciales impresionantes y promesas seguras, para luego marcharse semanas o meses después con disculpas educadas y sugerencias para cuidados más especializados. La señora Patterson, su anciana ama de llaves, se encargaba de los aspectos prácticos de la rutina diaria del niño con eficiencia competente, pero no había calidez en sus interacciones, ningún intento de tender un puente sobre el creciente abismo entre los gemelos y el mundo. Una vez se habían abrazado con tanto entusiasmo. Richard se vio trabajando más horas, no porque Industrias Wilson se lo exigiera, sino porque el silencio en su casa se había vuelto insoportable. La casa que una vez estuvo llena de la risa de Emily y de las alegres conversaciones del niño ahora parecía un museo dedicado a una familia que había dejado de existir. El punto de quiebre llegó una lluviosa mañana de martes, exactamente 2 años después de la muerte de Emily. Richard bajó las escaleras y encontró a Ellie y Ethan sentados a la mesa del desayuno, comiendo mecánicamente con la mirada perdida. Sus rostros no mostraban ningún reconocimiento de que era el aniversario del peor día de sus vidas. No lo recordaban. O, quizás lo recordaban todo, pero habían aprendido a no sentir nada al respecto. De cualquier manera, Richard se dio cuenta con una claridad aplastante de que sus hijos se desvanecían un poco más cada día, convirtiéndose en fantasmas, atormentando sus propias vidas. Esa tarde, hizo la llamada que lo cambiaría todo, aunque no lo supo en ese momento. Margaret, le dijo a su asistente, necesito encontrar a alguien diferente, no otra niñera, terapeuta o especialista, alguien que pueda conectar con mis hijos de maneras que los métodos convencionales no han logrado. Margaret guardó silencio un largo rato. Señor, puede que tenga a alguien en mente, pero es poco convencional. En ese momento, Richard respondió, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad. Los enfoques convencionales han fracasado. Estrepitosamente. ¿Qué tipo de enfoque no convencional? Hace 6 meses, la carpeta que Margaret dejó en el escritorio de Richard contenía el currículum más anodino que jamás había visto de alguien que se consideraba para cuidar a sus hijos. Belinda Matthews, de 34 años, con una licenciatura en educación primaria de una universidad estatal de la que nunca había oído hablar, y una trayectoria laboral que parecía un viaje
a través de las dificultades de la clase media que él nunca había tenido que afrontar. Pero fueron las cartas de recomendación que acompañaban su solicitud las que hicieron que Richard se detuviera en su sistemática desestimación de otra posible cuidadora que no entendería la complejidad de las necesidades de su hijo. La señora Matthews le devolvió la voz a mi hijo, escribió una madre cuyo hijo había sufrido mutismo selectivo tras el divorcio de sus padres. No mediante ninguna técnica ni terapia, sino simplemente creyendo que tenía algo que decir y esperando pacientemente a que se sintiera lo suficientemente seguro como para decirlo. Otra carta describía a una niña con autismo severo que nunca había hecho contacto visual. Contacto con adultos hasta que llegó Belinda. No intentó cambiar a mi hija, escribió la madre. Simplemente la amó, tal como era, y de alguna manera ese amor creó el espacio para que mi hija creciera y se convirtiera en algo más de lo que jamás creímos posible. Hubo una docena de cartas similares, cada una describiendo transformaciones que sonaban menos a intervenciones profesionales y más a milagros realizados por alguien que poseía un don inexplicable para conectar con niños inalcanzables. ¿Cuál es su experiencia con niños sordos?, preguntó Richard a Margaret, aunque ya sospechaba que las cualificaciones tradicionales podrían no ser el factor más importante en la posible eficacia de Belinda. Experiencia formal limitada, admitió Margaret, pero según mi hermana, ha trabajado con varias familias cuyos hijos tenían trastornos de la comunicación. La respuesta ha sido extraordinaria. La fotografía adjunta a la solicitud mostraba a una mujer de piel morena cálida y ojos que parecían irradiar una fortaleza paciente que hacía que la gente se sintiera lo suficientemente segura como para mostrarse vulnerable. Vestía un sencillo vestido azul y lucía una sonrisa que parecía completamente genuina. No la expresión profesional y ensayada a la que se había acostumbrado en los especialistas, sino la calidez natural de alguien que disfrutaba genuinamente de estar con niños. La entrevista tuvo lugar una tarde gris de marzo, cuando Ellie y Ethan estaban con la señora Patterson, lo que permitió a Richard reunirse con Belinda en la sala de estar, donde su hijo pasaba la mayor parte del tiempo jugando en paralelo, sin que esto interfiriera con ningún intento de interacción con otros niños. Belinda entró en la habitación con la tranquila seguridad de quien se siente cómoda consigo misma, observando el costoso mobiliario y el sofisticado equipo terapéutico, sin la diferencia impresionada ni la evaluación calculadora que Richard esperaba de los posibles empleados. Señor Wilson, dijo, acomodándose en la silla frente a él con las manos tranquilamente entrelazadas en su regazo. Gracias por considerarme para este puesto. Entiendo que sus hijos han sufrido una pérdida tremenda. Esa es una forma de describirlo, respondió Richard, retomando el distanciamiento clínico que se había convertido en su forma habitual de hablar de la condición de sus hijos. No se han comunicado de forma significativa con nadie en más de 2 años. Los especialistas más cualificados del país no han podido contactar con ellos. Belinda asintió pensativa, pero su expresión permaneció ajena a la preocupación compasiva que solía acompañar tales conversaciones. La pérdida afecta a cada persona de manera diferente, dijo ella con sencillez. Los niños, en especial, necesitan tiempo y seguridad para procesar el duelo a su manera y a su propio ritmo. Pero no lo están procesando, insistió Richard. Se están retrayendo, desapareciendo. Todas las intervenciones que hemos intentado han fracasado en generar una respuesta significativa. Señor Wilson, dijo Belinda con suavidad, ¿y si el problema no es que sus hijos no responden, sino que no reconocemos sus respuestas? ¿Y si están comunicando exactamente cómo se sienten y simplemente aún no dominamos su lenguaje? La sugerencia tomó a Richard por sorpresa. Todos los especialistas habían abordado a Ellie y Ethan como problemas que resolver, afecciones que tratar, déficits que superar. Nadie había sugerido que los gemelos podrían estar comunicándose activamente a través de su retraimiento, que su silencio podría ser una forma de expresión en lugar de una ausencia de la misma. ¿A qué se refiere con su lenguaje? Belinda se inclinó ligeramente hacia adelante,
sus ojos brillando con ese interés genuino que hacía que Richard sintiera que su pregunta le importaba personalmente. Los niños que han sufrido un trauma desarrollan formas sofisticadas de protegerse emocionalmente. El silencio de tu hijo no es vacío. Es una declaración muy clara de lo inseguro que se siente el mundo ahora mismo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Les están diciendo a todos los que intentan acercarse, nos han herido demasiado como para arriesgarnos a conectar de nuevo. Necesitamos pruebas de que es seguro amar y ser amados antes de poder intentarlo de nuevo. Richard sintió un cambio en su pecho, una liberación del nudo de desesperación y control que había cargado desde la muerte de Emily. ¿Y cómo se les demuestra seguridad a los niños que no se involucran? Presentándose constantemente sin exigir nada a cambio. Aprendiendo a comunicarse de maneras que no les exijan salir de su zona de confort hasta que estén preparados. Amándolos tal como son, no como peldaños hacia lo que creemos que deberían ser. La sencillez del asunto resultaba casi insultante tras años de complejas intervenciones terapéuticas y costosos programas especializados. Pero algo en la serena certeza de Belinda hizo que Richard quisiera creer que la curación podía ser así de simple. «Señorita Matthews», dijo, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de la arrogancia que había caracterizado tantos intentos fallidos de ayudar a sus hijos. Necesito ser claro sobre a qué se enfrentaría. Ellie y Isen no hacen contacto visual, no responden a sus nombres, no reconocen los intentos de jugar o comunicarse. Existen en nuestra casa como hermosos fantasmas. La expresión de Belinda se suavizó, reflejando comprensión más que compasión. Señor Wilson, he trabajado con niños que han aprendido que el mundo es demasiado peligroso para sus corazones. No son fantasmas. Son niños muy vivos, muy conscientes, que usan toda su inteligencia para mantenerse a salvo. Eso no es patología. Es instinto de supervivencia. Y significa que, en realidad, son niños extraordinariamente fuertes y capaces que esperan que alguien les demuestre que pueden confiar en ellos. ¿Y usted cree que puede ganarse esa confianza? Creo, dijo Belinda con serena seguridad, que la confianza no se gana con técnicas ni estrategias. Es algo que se ofrece libremente, con constancia y sin expectativas hasta que alguien se siente lo suficientemente seguro como para aceptarla. Esa tarde, Richard le presentó a Belinda a sus hijos en la sala de juegos, donde pasaban la mayor parte del día, rodeados de juguetes caros y material terapéutico que en gran medida ignoraban, prefiriendo actividades sencillas y repetitivas que parecían reconfortarlos. Ellie estaba ordenando bloques. Los niños trazaban patrones precisos mientras Isen se mecía suavemente en su sitio, abrazando un peluche que había pertenecido a Emily. Ambos levantaron la vista brevemente cuando Richard entró con Belinda, ofreciéndoles el reconocimiento mecánico que habían aprendido a dar a los adultos nuevos antes de volver a sus actividades con una despedida casi mecánica. Richard sintió una familiar decepción crecer en su pecho. La sensación de hundimiento que acompañaba cada intento fallido de tender un puente entre sus hijos y el mundo exterior. Pero Belinda lo sorprendió al no intentar interactuar con los niños en absoluto. En cambio, se sentó en el suelo a unos metros de distancia. De ellos, no en su campo de visión directo, pero lo suficientemente cerca como para estar presente y simplemente observar sus actividades con genuino interés. Durante casi 20 minutos, permaneció sentada en un cómodo silencio, asintiendo ocasionalmente o emitiendo suaves sonidos de aprobación cuando alguno de los niños completaba un ejercicio particularmente complejo o lograba algo que parecía complacerles. No estaba actuando para ellos ni intentando captar su atención. Simplemente compartía su espacio con una respetuosa conciencia de su autonomía. Luego, poco a poco, comenzó a tararear, no para los niños ni para su beneficio, pero para sí misma. Una suave melodía que parecía emanar de ella de forma natural, más que como una intervención calculada. La melodía era suave y rítmica, algo que
Aquello parecía más una respiración que una actuación. Richard observaba, fascinado, cómo los movimientos de los gemelos comenzaban a sincronizarse sutilmente con su ritmo. La colocación de bloques de Ellie se volvió más musical, mientras que el balanceo de Ethan adquirió un suave vaivén que seguía su tempo. No la miraban ni respondían abiertamente, pero sus cuerpos respondían inconscientemente a su presencia de maneras que Richard no les había visto reaccionar en años. Tras otros 10 minutos, Belinda comenzó a construir su propia estructura con bloques que había recogido en silencio de la periferia de la zona de juegos. No imitaba los patrones de los niños ni intentaba dirigir su atención, sino que creaba algo completamente suyo mientras compartía su actividad. Fue entonces cuando sucedió. Ethan levantó la vista de su juguete y observó a Belinda trabajar durante varios segundos antes de volver a lo suyo. Fue breve, sutil y podría haber pasado desapercibido para alguien que no hubiera pasado 2 años esperando alguna señal de interés por parte de sus hijos. Pero para Richard, aquello fue como presenciar un milagro. Cuando Belinda, sin querer, derribó una parte de su construcción y respondió con una risa suave y autocrítica, Ethan sonrió de verdad, la primera expresión genuina de alegría que Richard había visto en alguno de sus hijos desde la muerte de Emily. Esa noche, después de que Belinda se marchara y los gemelos se acostaran, Richard se puso a pensar en lo que había presenciado. No había sido dramático ni obviamente terapéutico, pero algo fundamental había cambiado en el ambiente de su casa. Por primera vez en más de 2 años, su sala de juegos se había sentido como un lugar donde vivían niños. En lugar de un centro donde se gestionaba a niños con problemas. A la mañana siguiente, Richard llamó a Margaret para confirmar la contratación de Belinda, aunque una parte de él temía que su esperanza fuera prematura, que se estuviera preparando para otra decepción devastadora en una serie de intentos fallidos por conectar con sus hijos, a quienes consideraba inalcanzables. Pero cuando Belinda llegó para su primer día completo de trabajo y los gemelos dejaron las puertas de sus habitaciones abiertas en lugar de bien cerradas, Richard empezó a sospechar que la sanación podría ser más suave y natural de lo que todas las costosas intervenciones habían sugerido. Quizás el amor realmente podía ser así de simple, así de poderoso, así de transformador cuando lo ofrecía a alguien que comprendía que los cambios más profundos a menudo comenzaban con los gestos más pequeños de aceptación y presencia. 2 semanas antes, la transformación comenzó tan sutilmente que Richard casi no la notó. Como el amanecer que irrumpe sobre un paisaje demasiado despacio para que el ojo pueda captar el momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz. Empezó con pequeñas cosas. Ellie dejando sus bloques meticulosamente ordenados de pie durante la noche en lugar de desmontarlos antes de acostarse. Ethan haciendo contacto visual con Belinda durante momentos cada vez más largos. El sonido de un movimiento real proveniente del ala de la casa de los niños. En lugar del silencio opresivo que había reinado durante años. Pero fue la mañana en que Richard bajó temprano y encontró a su hijo sentado a la mesa del desayuno comiendo de verdad, no consumiendo mecánicamente la comida que le ponían delante, sino participando activamente en el proceso de alimentarse, cuando se dio cuenta de que algo fundamental estaba cambiando en su relación con el mundo. Belinda se movía por la cocina con su característica calma y eficiencia. Pero había algo diferente en su forma de interactuar con los niños. Mientras que los cuidadores anteriores los habían tratado como pacientes delicados que requerían una atención especial, ella les hablaba como a personas completas cuyas opiniones importaban. Incluso cuando no respondían de forma convencional. Estoy pensando en hacer panqueques esta mañana, decía mientras reunía los ingredientes, dirigiéndose a los niños sin exigirles que la miraran. Pero no puedo decidirme entre arándanos y chispas de chocolate. ¿Qué opinan, chicos? Ellie levantó la vista de su vaso de jugo, de verdad levantó la vista, la miró a los ojos e inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su pregunta. Ethan señaló el tazón de arándanos sobre la encimera con el primer gesto deliberado que Richard le veía en meses. Arándanos, entonces,
dijo Belinda con satisfacción, como si los gemelos hubieran mantenido una elaborada conversación en lugar de una mínima comunicación. Excelente elección, Ellie. ¿Quieres ayudarme a medir la harina? Lo que sucedió a continuación dejó a Richard agarrándose al marco de la puerta para no caerse. Ellie se levantó de la silla y se acercó a Belinda, no con la obediencia mecánica que mostraban a otros adultos, sino con algo que parecía un interés genuino. Belinda le dio una taza medidora y guió sus pequeñas manos en el proceso de medir la harina. Su tacto era suave pero firme. Perfecto, dijo mientras la harina inevitablemente se derramaba por la encimera. Tu madre estaría orgullosa de lo buen ayudante que eres. La mención de Emily, un tema que los cuidadores anteriores habían recibido instrucciones de evitar por ser potencialmente traumático, no causó ninguna reacción. Ellie se replegó en un silencio protector. En cambio, miró a Belinda con algo que Richard no había visto en los ojos de su hijo desde el accidente. Curiosidad. Belinda pareció intuir la importancia del momento sin que resultara agobiante. A tu mamá le encantaba cocinar, continuó conversando, involucrando a Isen en la preparación de la masa. Seguro que hacía unos panqueques excelentes. Entonces sucedió algo extraordinario. Isen, que no había iniciado comunicación con ningún adulto en más de 2 años, levantó las manos e hizo una seña tentativa. Era tosca, sin práctica, la memoria muscular oxidada por la falta de uso. Pero Richard la reconoció de inmediato. Era la seña para mamá. La respuesta de Belinda fue inmediata y perfecta. No se asombró ni hizo un gran alarde del descubrimiento. Simplemente respondió con la seña. Sí, mamá, con la fluidez y gracia de alguien que se desenvuelve con total naturalidad tanto en el lenguaje hablado como en el visual. ¿Recuerdan las señas de mamá? Preguntó con cariño, mientras seguía removiendo la masa y mantenía un contacto visual casual con ambos niños. ¿Les gustaría aprender algunas nuevas? Durante los días siguientes, Richard comenzó a llegar a casa del trabajo y encontrar escenas que contradecían todo lo que le habían dicho sobre las limitaciones y el pronóstico de sus hijos. Belinda, de alguna manera, había descubierto o intuido que lo que Ellie y Isen necesitaban no era más terapia ni intervención profesional. Necesitaban a alguien que viera su silencio como un lenguaje que valía la pena aprender, en lugar de un problema que resolver. Ella comenzó a enseñarles señas de nuevo, pero no con la precisión clínica de los especialistas con los que habían trabajado. Su enfoque era orgánico, lúdico, integrado a la perfección en las actividades diarias de tal manera que la comunicación se sentía natural, en lugar de terapéutica. La seña para galleta es así, les demostraba. Mientras horneaban juntos, sus manos se movían con gestos fluidos que los niños comenzaron a imitar, con creciente confianza. Y la seña para ayuda se ve así. Mira cómo es como si una mano ayudara a la otra. Pero lo más importante es que empezó a expresar sus pensamientos y sentimientos con señas, modelando la expresión emocional de maneras que les mostraban a los chicos que era seguro tener y compartir sentimientos. Hoy me siento feliz, decía con señas mientras preparaba el almuerzo, porque puedo pasar tiempo con mis 2 chicos favoritos. El momento clave llegó una tarde lluviosa de jueves, justo 3 años después de la muerte de Emily. Aunque Richard no se dio cuenta de la importancia hasta más tarde, llegó a casa tras una jornada laboral corta y encontró música en la sala. No eran las piezas clásicas que le habían recomendado los terapeutas, sino jazz alegre con el que a Emily le encantaba bailar mientras hacía las tareas de la casa. Siguiendo el sonido, Richard descubrió a Belinda moviéndose al ritmo mientras doblaba la ropa. Sus movimientos eran naturales e inconscientes, no fingidos. Pero lo que lo dejó sin aliento fue ver a Ellie y Isen sentados en el suelo cerca, sus pequeños cuerpos balanceándose al compás de sus movimientos. No solo la observaban bailar, sino que participaban. Su ritmo natural y su musicalidad por fin encontraban expresión tras años de represión.
¿Quieren bailar conmigo?, preguntó Belinda, extendiendo las manos hacia los niños sin esperanza ni presión. Eli fue el primero en responder, poniéndose de pie y tomando su mano extendida con la confianza de quien había aprendido que podía contar con esa adulta en particular para que no le hiciera daño. Ethan lo siguió instantes después. Y de repente, Richard veía a sus hijos moverse con alegría por primera vez desde la muerte de su madre. Pero el verdadero milagro ocurrió cuando Belinda empezó a incorporar el lenguaje de señas a sus movimientos, convirtiendo su baile en una conversación a través del movimiento y el gesto. Los niños respondieron con creciente animación, moviendo las manos en señas que contaban historias que Richard casi podía entender, incluso sin formación formal. Esa noche, Richard le pidió a Belinda que se quedara después de que los niños se durmieran, para intentar comprender lo que había presenciado. ¿Cómo supiste que estaban listos?, preguntó mientras estaban sentados en la cocina donde tanta sanación había tenido lugar. Todos los especialistas me dijeron se habían retirado demasiado, y el trauma, combinado con su pérdida auditiva, había creado barreras insuperables para la comunicación. Belinda sonrió con la suave certeza que se había convertido en su característica. Señor Wilson, sus hijos nunca dejaron de comunicarse. Simplemente, usaban un lenguaje que los adultos habíamos olvidado cómo entender. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El silencio puede ser una forma de expresión en sí misma. El retraimiento puede ser una manera de decir, todavía no estoy listo, pero sigo aquí. Sus hijos nunca se fueron. Solo esperaban que alguien les demostrara que era seguro regresar. ¿Y cómo lo demostró usted? Mostrándoles que podía amarlos exactamente como eran, sin necesidad de que fueran diferentes. Aprendiendo su idioma en lugar de insistir en que aprendieran el mío. Tratando su sanación como una colaboración, en lugar de algo que debía hacerse a la fuerza. Richard sintió que las lágrimas le ardían en los ojos al comprender la magnitud de lo que Belinda había logrado. No mediante formación profesional ni costosas intervenciones, sino a través del acto radical de ver a sus hijos como personas completas y valiosas cuya forma de ser en el mundo merecía respeto en lugar de corrección. «¿Van a estar bien, verdad?», preguntó, aunque, por primera vez en años, ya sabía la respuesta. «Señor Wilson», dijo Belinda con suave convicción. «Siempre iban a estar bien. Solo necesitaban a alguien que creyera en su versión de bien y que los amara mientras encontraban el camino de regreso a la alegría». A la mañana siguiente, Richard despertó con sonidos que no había escuchado en 3 años. Niños riendo de verdad, con la pura libertad de los niños que se sentían completamente seguros para expresarse. Siguiendo la música y la risa hasta su origen, se preparó para presenciar el momento que cambiaría su comprensión de la sanación, la comunicación y las posibilidades ilimitadas que se abrían cuando el amor aprendía a hablar múltiples idiomas. Al acercarse a la cocina, Richard se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir no era solo que sus hijos aprendieran a comunicarse de nuevo. Era que su familia aprendiera a ser completa de maneras que nunca habían imaginado posibles. Incluso antes de que la tragedia les hubiera enseñado lo preciosa y frágil que era esa plenitud. La risa se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la puerta, y Richard sintió que su corazón se preparaba para estallar de alegría ante el milagro que lo esperaba en la habitación donde Belinda había estado orquestando silenciosamente la resurrección de los espíritus de sus hijos. A través de lo simple pero revolucionario el acto de recibirlos exactamente donde estaban y amarlos tal como eran. Ahora, mientras Richard estaba en la puerta, observando a sus hijos bailar y cantar con alegre desenfreno mientras las flores volaban y la música palpitaba en el corazón de su hogar, comprendió que lo que presenciaba no era solo el regreso de la comunicación. Era la vida misma, celebrada por niños que habían recordado que se les permitía ser felices, expresarse con fuerza, ocupar su lugar en el mundo con su singular y hermosa forma de ser.
¿Qué les estás enseñando?, preguntó Richard, con la voz quebrada por la emoción al entrar en la cocina transformada. Belinda se giró, con flores rozando su cabello y una sonrisa de pura alegría, mientras los gemelos continuaban sus movimientos con una gracia inconsciente. No les estoy enseñando nada, señor Wilson, dijo con dulce sinceridad. Me están enseñando que el amor no necesita palabras para ser comprendido, que la comunicación se da de muchas maneras y que la sanación no se trata de volver a ser quienes éramos. Se trata de convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Belinda se arrodilló a la altura de Ellie y le hizo una seña que lo llenó de orgullo. Luego se giró hacia Isen y repitió un gesto que recibió una respuesta tan animada que parecía poesía escrita. En movimiento. ¿Qué dijeron?, preguntó Richard en un susurro. Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas de alegría mientras traducía la conversación que lo estaba cambiando todo. Dijeron que están haciendo galletas para su papá porque lo quieren y quieren ayudarlo a recordar cómo sonreír de nuevo. Y en ese momento, Richard Wilson aprendió que a veces la sanación más profunda ocurre cuando dejamos de intentar arreglar lo que creemos que está roto y empezamos a celebrar lo que siempre fue íntegro y perfecto, esperando que alguien reconociera su singular forma de brillar en el mundo. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete.